Cuando digo Sukkot me estoy refiriendo a tabernáculo o cabañas, o lo que se conoce también como pesebre, que algunos le llaman establo, el lugar donde habitaron los israelitas en pequeñas tiendas al comienzo. Génesis capítulo 33, versículo 17, dice así. Génesis 33, 17. Y Jacob fue a Sucop y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucop. De ahí viene el nombre Sucop. Ahí es donde encontramos en la Biblia esta palabra. Quiere decir cabañas o también tiendas. Entonces Jacob era un determinado lugar también donde empezó a habitar. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos eran guiados por una columna de fuego. El Señor los acompañó durante la travesía en el desierto, habitando con ellos. Eso es un azúcar. El que Dios habite con ellos se está llamando ahí un azúcar, porque azúcar también es habitar. Eso es lo que dice ahí. Éxodo 13. Y partieron de Sucop y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué hacía la columna durante el día? Le daba sombra. ¿Qué hacía la columna durante la noche? Le daba calor y le daba luz. Entonces el Señor mismo estaba con ellos mientras ellos estaban andando en el desierto. El Señor era su sukkah, su tabernáculo. Nunca se apartó de delante del pueblo, versículo 22. La columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Siempre Dios estuvo con ellos. Y esto es muy interesante también, a pesar de que mientras ellos estuvieron en el desierto, tenían rebeldía, eran necios, eran opositores a su palabra, el Señor no les abandonó. Siempre les brindó su sombra y su calor y su fuego. La azúcar de Dios los cubre mientras reciben la Torah. Éxodo 24. Esto es ya cuando estaba recibiendo los mandatos Moisés en el monte Sinaí. Entonces el Señor, versículo 12, Éxodo 24, 12 dice, dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviese asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. El 7º día nosotros sabemos que es día de Shabbat. Después de 6 días de haberle dado sombra, de haberle cubierto, de haberle dado protección, Dios empezó a hablarle, ¿no? 7º día. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. ¿Dónde entró Moisés? En medio de la nube, ¿no? Recuerden que estamos hablando que esto representa la azúcar, la habitación de Dios, la protección de Dios. En el monte 40 días y 40 noches. ¿Para qué entró ahí Moisés? Para que Dios le dé los mandatos, las enseñanzas y las leyes. Dios manda hacer un tabernáculo para manifestarse a su pueblo. Hasta este momento todavía no estaba construido el tabernáculo de Dios. Ahora en el monte Sinaí, una de las ordenanzas de Dios para Moisés va a ser: edifícame un tabernáculo, una tienda de campaña temporal. ¿Con qué propósito y con qué objetivo? Para hablar con su pueblo, para manifestarse a ellos. Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta palabra habitaré en medio de ellos es muy importante. Quiere decir que Dios quiere estar conjuntamente con su pueblo. Por eso les pide que hagan esta cabaña temporal. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, diseño de todo su utensilio, así lo haréis. Vamos a saltear al versículo 40, ¿no? Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces, lo que
Moisés edificó en el desierto ese tabernáculo, era de acuerdo a un diseño, un modelo que Dios le había mostrado desde el cielo. Esto es muy importante también entender. No es algo que se le ocurrió a Moisés de su cabeza. Cada detalle tenía creación de Dios. El tabernáculo de Dios es para que el Eterno se reúna con ellos. Temporalmente era sombra de Yeshua. Éxodo 29. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Reunirse con su pueblo, unirse con ellos. Ese era el propósito de esta azúcar. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Si los israelitas no querían reunirse alrededor del azúcar del tabernáculo, Dios podía estar con ellos. Alguien podía decir, yo quiero estar allá, yo quiero hacer aparte, yo no quiero irme a ese lugar. No podían. Sí o sí el objetivo del tabernáculo era para que todos los israelitas se reúnan. Entonces el propósito de Dios, la manera en que Dios trabaja con su gente, con su pueblo, es reuniéndolos. No que cada persona se esparza y viva independientemente. Si no, no puede hacer su trabajo. La Biblia está mostrando. Porque en la reunión habita Él. Y Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Entonces, por más que muchas personas en este tiempo no estén teniendo la posibilidad de tener un grupo para reunirse, pero si es tiempo ordenado por Dios, tiempo de tabernáculo, tiempo de Sukkot, con la familia, con el invitado, hagan un almuerzo, una cena, lean la Biblia, hagan oración y reúnanse como Dios está mandando. No es muy difícil, no es muy complicado si uno obedece el mandato de Dios. Si todas las personas se reúnen en el mandato de Dios, estarían cumpliendo esta ordenanza y Dios estaría habitando con ellos según la palabra de Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo el Señor, su Dios. Esta es su firma. Me van a conocer cuando se reúnan. Me van a conocer cuando utilicen mis tiempos para reunirse. Ahora surge la pregunta. Yo me puedo reunir en cualquier momento. Yo no necesito una fecha determinada. Así surge la pregunta. Yo puedo reunir mañana, dentro de una semana. Yo no necesito una fecha determinada. Cierto, tienen razón. Pueden reunirse en cualquier momento. Pero si Dios establece un momento, una fecha, ¿no sería bueno hacer como Dios establece? Aunque sería mucho mejor hacer cada momento. Pero sería bueno hacer como Dios establece. Y también reunirme cada momento. Pero qué extraño, muchas personas como que obvian estas fechas o como que no es importante estas fechas, sino más importante es la fecha que cada persona quiere. Yo quiero reunirme tal día, a mí me gustaría tal día, tal hora, tal fecha. Entonces es como que estuviera queriendo hacer su propia manera, ¿no? Y eso es lo que Dios está tratando de evitar. Dios quiere unirnos a través de su palabra, a través de su escritura, a través de su mensaje. Amén. Continuemos. El tabernáculo estaba para que los hijos de Israel ofrecieran voluntariamente sus ofrendas al Señor. Y esta es una cosa muy importante. ¿Por qué Dios quería que se reúnan también? ¿Qué es lo que Dios quería que hagan? Dios quería ver sus corazones. Son capaces de servirle a Dios. La verdad, Dios no necesitaba nada. Dios necesitaba ver sus corazones. Estas personas quieren servirme, quieren vivir para mí, quieren ser parte de mi pueblo, parte de mi reino. Bueno, al venir en el tabernáculo, al venir en el lugar de reunión, Él quería que vengan y traigan sus ofrendas. Así está escrito en la Biblia. Ahora, la palabra traer la ofrenda acá dice voluntariamente. Ahora, si es voluntariamente, significa que Dios tiene que poner en el corazón de esa persona para que traiga. Por más que no trae, no hay que ponerle en su corazón que traiga. Tiene que ser la voluntad de Dios. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos que explicar a la persona. Tiene que salir de tu corazón. O sea, si no sale de tu corazón, no te obliga a traer nada. Porque no funciona. Pero si yo quiero traer para Dios, a mí me gusta dar las cosas para Dios, entonces poder traer. Para eso eran estas reuniones. Para traer
sus ofrendas, voluntariamente. Éxodo 35, versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, versículo 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda al Señor para que la obra del tabernáculo de reunión y para que toda su obra y para las sagradas vestiduras. Todo lo que se tenía que usar en el tabernáculo se utilizaría de acuerdo a las ofrendas que trajo el pueblo con un corazón voluntario, dice. Por eso hacemos estas reuniones, para ver la voluntad de las personas. Tal vez haciendo invitaciones, tal vez cuando yo invito por Facebook, WhatsApp, estoy motivándoles, ¿no?, a que tengan interés, pero la verdad, y con todo corazón les digo, tiene que ser voluntario. Ustedes tienen que querer participar, ustedes tienen que motivar, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer la actividad, tenemos que hacer la fiesta de tabernáculo. Eso es lo que Dios quiere. Estamos leyendo su palabra. Amén. Mandato de celebrar la fiesta de los tabernáculos o Sucot. ¿Esto es una ordenanza por Dios o es un capricho nuestro? Vamos a ver qué dice la Escritura. Levítico 23, 33. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, o Sucot, al Señor por 7 días. Fiesta solemne quiere decir algo importante. Para Dios es algo importante. Si yo soy discípulo de Dios, seguidor de Dios, hijo de Dios, para mí también tiene que ser importante. Versículo 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Santa convocación es esto que estamos haciendo ahora. Reunirse, compartir, hablar del tema, estudiar la Escritura. Esta es santa convocación. Estamos viendo la ordenanza de Dios. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas. Fíjense lo que Dios quiere que haga su pueblo. Ahora la pregunta es si esto era para aquel tiempo o para hoy también. Y eso vamos a ver si la Biblia confirma. Tomaréis el primer día, o sea hoy, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Y qué dice ahí? Os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. La palabra regocijaréis es, vamos a estar contentos. No vamos a tener cara de amargura ni infelicidad. Vamos a estar alegres y felices. Vamos a ir a arrancar las ramas. Vamos a poner por nuestra azúcar. Vamos a estar contentos y alegres. Esto ya está hablando a futuro para el pueblo de Israel. Versículo 41. 23:41. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días. Cada año, y ahí dice, será estatuto perpetuo. ¿Hasta cuándo es el estatuto perpetuo? La palabra perpetuo, ¿hasta cuándo es? Perpetuo. Será algo que vas a hacer siempre. Siempre va a estar establecido este mandato. Por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Estamos ahora en el mes séptimo del calendario hebreo. Del calendario gregoriano estamos en el mes 10, número 10, no, ya me perdí ya. Estamos en el mes, entonces, séptimo. Por eso es importante también aprender el calendario hebreo. Así también tenemos que esperar las fiestas del Señor. Amén. Será estatuto perpetuo. En tabernáculos, Suca, habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitaréis en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes. Fíjense el objetivo, el propósito por el cual Dios quiere que hagamos esta celebración. Para que nosotros no nos olvidemos. Y eso es lo que hemos hecho precisamente en este tiempo. Nos hemos olvidado. Nosotros no podemos más recordar las cosas de Dios
porque hemos dejado su palabra y dejado su mandato. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. La pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿Dios quiere que nos olvidemos de lo que los israelitas pasaron en el desierto o no? Dios no quiere que nos olvidemos. Vemos al apóstol Pablo diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres lo que pasaron en el desierto. Eso está en 2 Corintios 10, por ahí está. También el apóstol, también en Hebreo está hablando, ¿no? Que las cosas que pasaron, los israelitas estaban como ejemplo para nosotros. Entonces, todo lo que les aconteció a ellos en el desierto, tenemos que recordar, porque para no vivir más esa situación. Bueno, para eso está este mandato. Continuemos. Bueno, ahora esto es muy importante, la parte donde vamos a entrar. Hemos visto ya entonces el tabernáculo en el desierto, el mandato de Dios para hacerlo perpetuamente, pero eso tenía un objetivo y un propósito. Si Dios les permitió a los israelitas primero habitar en tabernáculo temporal, en suca temporal, quiere decir que pronto les iba a dar una suca o un tabernáculo fijo. ¿Por qué ellos estuvieron viviendo 40 años en el desierto? El propósito era que aprendan el corazón de Dios. En Deuteronomio capítulo 8 está escrito que yo les traje a este lugar y les hice sufrir, les hice pasar hambre para que ustedes aprendan mi corazón, para que puedan entender mi deseo, para que tengan temor y quieran obedecer mis mandamientos. Fíjense lo que dice ahí, eso es una sombra. ¿Por qué Dios ahora nos está permitiendo vivir esta vida temporal? ¿Por qué nuestro cuerpo a medida que pasa el tiempo se va desgastando? Por más que arreglamos y arreglamos y arreglamos, no es más igual. Los maquillajes ya no solucionan más los problemas como antes, ¿no? Ya algo raro está pasando, ¿sí o no? Se está terminando esta vida temporal. Quiere decir que está llegando una vida eterna. Eso estamos anhelando ya, porque a medida que pasa el tiempo, ya como que no nos gusta más esta azúcar. Al principio sí, cuando éramos jovencitos, ahí, que listo, bueno, en mi época no nos sacábamos selfie, ¿no? En esta época, todos con fotos, todo. Pero en esta época ya no da como para querer hacer modelaje ni nada. Entonces ya no nos queda otra que anhelar la morada, el cuerpo celestial que el Señor nos está preparando. Y esto también empieza a ocurrir acá con algo muy importante que Dios pone en el corazón del rey David. Fijémonos en esto, esto es algo profético. David, rey de Israel, conforme al corazón de Dios, prepara la construcción del templo. Y fíjense lo que dice acá en la Biblia, 2 Samuel capítulo 7. Aconteció, versículo 1, que cuando ya el rey habitaba en su casa, estaba hablando del rey David, cuando ya se estableció su reino, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿qué dice ahí? Dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito, suca, ¿no? La palabra habito también quiere decir suca, en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué es lo que se fijó David? Yo estoy viviendo en una casa linda de cedro y Dios está en un tabernáculo. Habían pasado 400 y más años de que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta el tiempo del rey David. Ya se había establecido el reino, ya estaba el rey Saúl, había habido varios jueces que ya establecieron parcialmente el país, pero nunca a nadie se le ocurrió, pero mira un poco, nuestro Dios está habitando todavía en tabernáculo. Los israelitas ya tenían sus casas, ellos ya habitaban en sus casas porque ya habían ocupado su territorio. Pero el tabernáculo de Dios, ¿dónde estaba? Siempre en tiendas, y nadie pensaba en eso. Quiere decir que a nadie se le ocurrió pensar eso. Pero viene y tampoco Dios le hablaba a nadie. ¿Por qué? Dios estaba esperando este tiempo. ¿Cuándo será que el corazón de uno de mis súbditos se va a levantar y va a pensar esto? Voy a esperar. 500 años esperó. ¿Y qué dice acá? Y dijo el rey al profeta Natán, mira, yo ahora habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Esto es muy importante.
parecía un deseo de hombre, ¿no? Porque cualquiera puede pensar, tal vez es mi deseo. Tal vez a Dios le gusta vivir en tabernáculo de cortina. Y yo nomás que quiero demasiado hacer que Dios esté... No, hacé como dice tu corazón. Dios está contigo, Dios está viendo tu corazón. Recuerden que David era una persona conforme al corazón de Dios porque leía la Torá, la ley de Dios. Porque hacía los mandatos de Dios, por eso. Y él está viendo y entendiendo los propósitos de Dios. Segunda Samuel 7, versículo 4. Aconteció que aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more. Pregunta, ¿no? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Así está diciendo Dios. Yo siempre he andado en tienda y tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Nunca él le habló a nadie de esas cosas. Ahora pues, nunca ni motivó a la gente eso, porque esperaba que salga de sus corazones. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿De dónde te saqué? De abajo, y te empecé a poner como alguien importante. Después, además yo fijaré, fíjese lo que dice acá, fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite, otra vez esa palabra, en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Por haber David tenido este corazón. ¿Qué corazón tuvo David? Mi Dios vive en tabernáculos. Yo no puedo aceptar eso. Él tiene que tener su morada fija. Por haber tenido este corazón, ahora Dios le está diciendo lo que va a hacer con él. Voy a establecer contigo un reino perpetuo. Voy a establecer este país fijo aquí. Porque vos quisiste ponerme a mí una casa fija, yo a vos te voy a poner una casa fija y a tu reino. Qué cosa, ¿no? Qué cosa interesante. Versículo 11. Segunda de Samuel 7, 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo el Señor te hace saber que Él hará casa. Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y atienda muy bien aquí esto, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Todo esto, ¿por qué? ¿Qué hizo David? ¿Qué está haciendo hasta ahora? Está teniendo el deseo nomás, y ni siquiera él va a edificar la casa. Saben ustedes que al final edificó Salomón, pero él está teniendo ese deseo. Eso es lo que Dios estaba esperando en 500 años. Por fin apareció un hombre conforme a mi corazón. Y afirmaré su reino. Y edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Profecía sobre Yeshua y su reino. Aquí Dios le está dando una profecía a David. Va a salir alguien de tu linaje que va a establecer un reino perpetuo. Sigamos. Salomón inaugura el templo en el día de Sukkot. Yo estoy adelantando rápido, ¿no? Esto sería interesante aprender profundamente qué pasó después, qué hizo David, cómo llamó. Recuerden que David también llamó al pueblo para que hiciese su ofrenda voluntaria. Eso está en 2 Crónica 29, ¿no? Y la gente vino y él se sorprendió cuando el pueblo traía voluntariamente su ofrenda. Lo mismo que había ocurrido en tiempo de Moisés. Ahí nosotros podemos ver que realmente el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hacía lo que dice la Torá. Ustedes quieren ser personas conforme al corazón de Dios, tienen que hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice los mandatos de Dios, y Dios va a darle bendiciones a su vida. Finalmente, Salomón inaugura el templo en el día de Sukkot. Dios le permitió al rey Salomón edificar este templo. ¿Y qué día lo inauguró? El día de Sukkot, el día 15 del séptimo mes.
Veamos lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa del Señor, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Fíjense que él está guardando los tesoros y las cosas que había preparado su padre, el rey David. Mi pregunta siempre es, nosotros como padres, ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos como herencia? ¿Le estamos dejando para que vivan bien, para que anden bien, mucha comodidad? ¿O le estamos dejando cosas que le ayuden a servir a Dios? Eso es muy importante que podamos entender. Yo le estoy dejando material o enseñanza que use después mi hijo para que pueda servir a Dios o para que pueda servir al mundo. ¿Para qué le estoy preparando a mi hijo? Eso es muy importante saber. Ahora estamos viendo que David preparó para que su hijo pueda servir a Dios, pueda servir a su casa. Eso está diciendo la palabra. Entonces, versículo 2, Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los principales de las tribus, los jefes de las familias, los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y algunos me preguntaron aquí, pero pastor, acá no dice fiesta de Sucot. Vos le estás agregando tu cosecha a la palabra, pero hemos leído en Levítico, por eso hay que leer la Torá, porque hay que tener conocimiento de la palabra. Cuando vos no tenés conocimiento de la palabra, directamente te sale como que oponerte a las cosas de Dios. Hay gente que cuando escucha las cosas busca, ¿cómo me puedo oponer a esto? ¿Cómo voy a buscar una palabra que se oponga a esto? Y ahí empieza a aparecer que Pablo dijo, que fulano dijo, que así dijo. Entonces, no hay que buscar cómo oponerse a la palabra. Al contrario, hay que buscar cómo confirmar que esto viene de Dios. Y el mes séptimo, el mes solemne, habíamos visto en Levítico, es la fiesta de los tabernáculos. Por eso yo le hice recordar cuando estábamos diciendo fiesta solemne, fiesta importante. ¿Y qué día se reunieron? La fiesta solemne del mes séptimo, fiesta de los tabernáculos. Salteando al versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alababan la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Otra vez esto nos hace recordar algo. ¿Cuándo fue que la nube del Señor aparecía? Cuando se estaba entregando la Torá a Moisés. Cuando se le estaba dando la instrucción de edificar precisamente un tabernáculo. Ahora aparece otra vez la nube, que es la gloria de Dios, la presencia de Dios, la azúcar de Dios. Amén. ¿Ven cómo la Biblia se va conectando cuando uno va sacando los puntos claves y vamos entendiendo lo que Dios hace? Continuando. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Después pecó Israel y ahí vino la tragedia. Hasta aquí estaba todo bien, ¿no? Parece que se cumplió la profecía. En el monte Sinaí era tabernáculo temporal, ahora se está inaugurando el templo, el tabernáculo fijo. Pero ese tabernáculo iba a durar siempre mientras el pueblo era obediente. ¿Pero qué pasó? ¿El pueblo fue obediente? No, el pueblo fue desobediente. Y por eso, por más que en el tiempo de Salomón se estableció el reino, se estableció la voluntad de Dios, dice que la gente salía y leía su Torá debajo de su higuera, como va a ser otra en el tiempo de Yeshua. La gente estaba feliz, celebraban las fiestas, llegaban al templo, se manifestaba la gloria de Dios, pero entró el pecado en el corazón. ¿Y cuándo fue esto? Vamos a ver. Jeroboam. Empieza la división del pueblo de Dios. Las 10 tribus se apartan, cambian las fechas y son llevados al exilio. Ustedes pueden ver esto en 1 de Reyes capítulo 12 y 2 de Reyes capítulo 17. 1 de Reyes capítulo 12 habla cuando Jeroboam se aparta
de las 2 tribus, de las 10 tribus aparta de las 2 tribus, de Judá y Benjamín. Y lo peor de todo, lo que hace Jeroboam es que empieza a cambiar la manera de adorar a Dios. ¿Saben cuáles fueron sus cambios? Cambia las fechas bíblicas y establece otras fechas. Y cambia la adoración al templo por la adoración a, ahí está una foto, becerros de oro. Vuelve otra vez a lo que habían hecho los israelitas al principio debajo del monte Sinaí. Imagínense, esto hace Jeroboam. Entonces, la humanidad actualmente, ¿qué ha hecho también? Está adorando becerros de oro, está adorando en diferentes fechas, pero dice que está adorando a Dios. Jeroboam también le decía, estamos adorando a Dios. Ahí empieza el pecado de Israel. Ustedes van a leer en toda parte de Reyes el pecado de Jeroboam. El pecado de Jeroboam siempre van a leer. Porque el pecado es desviarle al pueblo de las cosas que están en la Biblia. Enseñarle al pueblo lo incorrecto. Eso es pecado. Si alguien está enseñando algo que no está en la Biblia, está haciendo pecado. Está pecando y está haciendo que el pueblo peque. Eso hizo Jeroboam. Y finalmente el exilio, el castigo por ese pecado se cumplió en Segunda de Reyes capítulo 17, cuando el pueblo de Asiria viene y los lleva y los esparce por todo el mundo. Eso ocurrió. Le doy de tarea, ahí están los versículos, pueden leer. Pero ¿qué pasó con Judá? Judá también, en el tiempo de Sedequías, años después, peca delante de Dios. El pecado de Judá fue más terrible. Porque Judá, ¿qué hacía Judá? Alababa a Dios, tenía el templo, tenía la Torá, tenía los sacerdotes, tenía todo, pero detrás adoraba ídolos. Eso era peor, ¿no? Entiendo, ¿no? Tenía todo. Por eso para Dios el pecado de Judá fue peor. Porque teniendo las fechas bíblicas, por eso es que Isaías dice, hastiado estoy de vuestros holocaustos, de vuestras fiestas. No es que Dios está cansado de las fiestas, de la gente que viene y hace las fiestas y después peca y vive falsamente. De eso Dios estaba hastiado, de la hipocresía. Fue lo mismo que encontró Yeshua cuando vino en su tiempo, ¿no? Encontró hipocresía. Gente que iba al templo, pero que odiaba a su semejante. Gente que hablaba que Dios, Dios, pero no quería ni verle la cara a la gente. No quería reunirse. Tenían en sus corazones orgullo, vanidad. Ese era el pecado de Judá. Y finalmente también el castigo vino sobre Judá. ¿Y qué pasó? Vino Babilonia y se los llevó a todos en exilio. Referencia, pueden ver, se revela contra Dios Sedequías, contra Dios, rechaza al profeta y son llevados al exilio de Babilonia. Ahí, segunda de Crónicas 36, del 12 al 21. Ahí van a ver exactamente qué pasó. ¿Están entendiendo este punto? Entonces ahí parece que todo lo que se había establecido se rompe. Nabucodonosor destroza el templo, destruye la ciudad de Jerusalén y se acaba el reino de David. Y ahí la gente puede decir, entonces Dios no le cumplió a David, porque Dios le había dicho que su reino iba a ser perpetuo. Y acá el rey Sedequías fue el último rey de la tribu de David. Esto está también en una profecía que iba a ocurrir. No es que Dios le quitó el reino, sino la Torá también tiene que cumplirse, ¿no? Regreso del exilio después de 70 años. En un resumen rápido, han pasado 70 años. Daniel está orando en tiempo de Yom Kippur. Señor, perdona a nuestro pueblo. Señor, ten misericordia de este pueblo. Nosotros hemos pecado contra la ley de Moisés. Eso está en Daniel capítulo 9, pueden leer ustedes. Y Dios escucha su oración. Cuando empezó tu ruego, Dios envió la orden, dice, de que va a venir alguien que va a restaurar a Israel. Pero luego de 490 años, porque el pueblo no está arrepentido. Pero igual como le dijo a Jeremías que 70 años le iba a llevar en exilio, acá está cumpliendo eso y se cumplieron los 70 años. 70 años ellos vivieron sin estar en el pueblo de Dios, con las cosas de Dios, y ahora están regresando otra vez. 50,000 habitantes creo que regresaron. El resto se quedó en Babilonia. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios ya les da la libertad de regresar a su pueblo, ellos dicen, no, a nosotros nos gusta vivir más aquí somos más cómodos, estamos más cómodos en Babilonia. ¿Por qué? Regresar a Jerusalén significaría empezar otra vez con las cosas de Dios, y como que ya no le gustaba tanto las cosas de Dios.
Y justo ve a ver la Babilonia y Jacob. Lo mismo está ocurriendo en este tiempo. Dios está viendo la necesidad de restaurar a su pueblo. Y está poniendo en nuestro corazón el regresar a sus orígenes. Algunos están queriendo regresar, pero cuesta, porque la gente te mira todo raro. Cuando los Esdras y Nehemías llegaban a Jerusalén, la gente de alrededor le miraba todo raro. ¿Qué hace esta gente acá? Van a volver con sus ritos, con sus fiestas, ay, con su Shabbat. Recuerden que ellos ni el Shabbat querían más que se guarde, porque ellos hacían negocio en Shabbat. Todo un problema hubo por causa de que el pueblo empezó a regresar a Jerusalén. Ustedes pueden leer eso en Nehemías y Esdras. Pero Dios igual estaba cumpliendo su promesa. Pero nosotros vamos a ver lo que pasa acá en Nehemías capítulo 8, versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y como yo leí desde el versículo 13, si ustedes leen más antes, habla cuando el profeta, el sacerdote Esdras saca la Torá y les lee al pueblo desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. 6 de la mañana hasta el mediodía. Ellos empezaron a leer la Biblia y entendieron muchas cosas. Se regocijaron, hicieron fiesta, hicieron asado, ahí dice grosura, ustedes pueden leer todo el capítulo. Y después se fueron. Pero los ancianos, dice, los líderes, la gente, o entende se vea, humillo y cuá se vea. Yo creo que hay más. Parece que, ¿no te parece, Juan Carlos, que debe haber más? Fidel, parece que ese Esdras no nos dijo todo. Creo que hay más cosas. Nosotros ahora cada uno tenemos nuestra Torá, nuestra Biblia, ¿no? Pero en aquel tiempo solamente el sacerdote tenía la Torá. Entonces, si él leía, eso ellos sabían. Por eso se ponían testigos alrededor cuando él leía, para que los testigos vean si realmente estaba leyendo lo que dice la Torá. Entonces estas personas vienen y le dicen a Esdras, queremos aprender más la ley. Qué añoranza eso, ¿no? Que vengan los hermanos y queremos aprender más la ley. No nos satisface eso que nos enseñaste la vez pasada. Muy poco es. No hay más. ¿Hay alguna cosa más que hay que aprender? Aquí está sucediendo eso. ¿Y qué dice? Para entender las palabras de la ley, dice. Bueno, ya que piden, ¿qué le dice Esdras? Ya que piden, y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en fiesta solemne del mes séptimo. Por lo visto esto no les dijo todo Esdras. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Por lo mismo que está ocurriendo en este tiempo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿De dónde viene eso? De tanto haber recibido influencia babilónica, ellos como que hasta los sacerdotes pensaban, si yo le hablo estas cosas, como que no le va a gustar. Mejor voy a esperar que aprendan más. Voy a esperar que... Estamos comenzando recién otra vez. 70 años estuvimos sin palabra. Voy a esperar más. Y ese voy a esperar más hizo que él no les cuente. Pero ahora la gente quiere saber. Y la gente quiere que le lea. Y encontraron, estaba en Levítico 23. Estaba escrito que Dios había mandado que hagamos en este tiempo. Porque era el tiempo, el séptimo mes. En Nehemías capítulo 8, ustedes pueden leer, arranca el séptimo mes, dice. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer suca, tabernáculos, casitas, pesebre. Ya es sube. Y también en la fiesta solemne del mes séptimo. Una vez más, ¿cuál es esa fiesta solemne? Tabernáculos. Y que hiciesen saber, no solamente que ellos hagan, también que hiciesen saber y pasar pregón, ¿qué quiere decir esto? Anunciar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito, no como alguien le mandó. Como está escrito. Es fácil hoy en día menospreciar lo que está escrito y alabar lo que no está escrito. Cualquier organización hace eventos increíbles, grandes, y es la voluntad de Dios. Dios quiso, Dios ayudó, aunque no esté escrito. Pero cuando hacemos lo que dice la Biblia, lo que está escrito,
es herejía, es atadura, bajo la ley, es pecado. ¿No les parece algo raro esto? Podemos montar un escenario inmenso celebrando la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Podemos montar un escenario inmenso haciendo todo un evento, un show para hacer Navidad y todo será la obra de Dios y la voluntad de Dios. Pero no está escrito. No está escrito. Aquí esto está escrito. Eso quiero que quede en su mente. Está escrito. Estamos hablando ya después del regreso del exilio. Gente que ya se había olvidado otra vez de lo que dice la Torah, de cómo se había inaugurado el templo. Ya no hay templo, ahora van a edificarlo otra vez. ¿Cómo está escrito? Sigamos. Y salió pues el pueblo. ¿Y qué hay que hacer? Quieren moverse ya. ¿Qué hace este pueblo? Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, suca, chozas, hogaí. Todo esto, ¿no? Cada uno sobre su terrado. Porque en ese tiempo algunos vivían en casas terrazas. En sus patios, así sale ahí o no, sus patios. En los patios de la casa de Dios, alrededor de lo que era el templo. En la plaza, imagínense, la plaza. Si los damnificados pueden hacer sus casitas en las plazas, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? ¿Qué les parece? Hoy estoy celebrando Sukkah, disculpe señor intendente, pero estoy celebrando Sukkah y quiero hacer mi casita acá. Van a ver cómo le echan. Bueno, acá sí hacían en las plazas, en las puertas de las aguas y en las plazas, las puertas de Efraín. Todas partes. No importa, vamos a hacer nuestra casita y ahí vamos a vivir. Cuando la palabra llega al corazón, después de 70 años de haber vivido con influencia babilónica, despertó ese israelita que había en el corazón. No me importa que digan la gente. Alrededor había puros extranjeros que vivían. Recuerden, 50.000 ciudadanos judíos nada más fueron a poblar la ciudad de Jerusalén. El resto eran puros extranjeros. Entonces, ¿cómo le miraban? ¿Qué le pasa a esta gente? Empieza a salir de su casa y hace casita ahí afuera. Ay, por eso yo le decía al rey Ciro, no le dé libertad a estos judíos. Ellos no están bien de su cabeza. Ellos son locos. Pero bueno, ese rey también le lavaron el cerebro. Bueno, vemos así que dice la Biblia. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahí? Hubo alegría muy grande. Es tiempo de fiestas, de celebrar. Este es el tiempo de celebrar, no dentro de 2 meses. Ese no es tiempo de celebrar. Ese era el tiempo en que todos dormían en sus casas porque hacía frío. Este es el tiempo que Dios estableció para celebrar. Amén. Nehemías 8, versículo 18. Y leyó Esdras el libro de la ley, la Torá de Dios, cada día desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Deuteronomio 31, 10 al 11 está también una referencia sobre el último tiempo. El 8º día representa el tiempo en que Dios va a bajar con su ciudad celestial, la nueva Jerusalén. El 8º significa la eternidad. Después del 7º viene el 8º, pues no va a venir más otro después. Porque normalmente después del 7º venía otra vez el primero, ¿no? Pero ahora va a venir el 8º día. El 8º día va a ser un único día. El día en que Dios va a establecer su eternidad. Amén. Por eso se celebra esta fiesta en conmemoración a los 7 milenios de la humanidad. Y hoy se recuerda entonces el último milenio. En el último milenio, sale la Biblia, va a venir Yeshua, va a reinar por 1000 años. Y después de los 1000 años va a eliminar a todos sus enemigos. Y después ya va a venir la ciudad santa, la morada celestial. Y eso vamos a seguir leyendo. Hay muchos temas, ¿no? Bueno, tenemos que continuar, ¿no? Yeshua es nuestro tabernáculo, Sukkah, y vino y habitó entre nosotros. A partir de ahora vamos a empezar a ver el punto en donde nuestro Salvador representa a esta Sukkah. Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo a María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí está en hebreo su nombre, Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Las 12 tribus de Israel. ¿Sobre qué fue que David reinó? Sobre las 12 tribus de Israel. Y ese reino cayó en el tiempo del rey Sedequías por causa del pecado. Y en el tiempo del rey Salomón se dividió el reino. Entonces parecería que la promesa de Dios no se había cumplido. Pero Dios le había dicho a David, de tu semilla, de tu simiente va a nacer quien va a establecer ese reino. Y ahora estamos viendo que el ángel Gabriel le está diciendo a María, este niño va a recibir el trono de David, su padre. ¿Y dónde van a vivir? Y reinará sobre la casa de Jacob, tierra de Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso ya habíamos leído, ¿no?, en la Escritura. Estableceré morada perpetua para la tierra de Israel. Era ese territorio que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Abraham había morado al principio en tiendas. Continuamos. Yeshua nace en tiempo de la fiesta de Sucot, tabernáculos. Lucas 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Había censo en esos tiempos. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, que nosotros aquí entendemos como establo o granja, pero es una suca. Lo que en ese tiempo había disponible, porque era tiempo de Sucot, era la suca. Entonces este mesonero le dice, puedes usar mi suca. La suca no era un lugar lleno de cucarachas ni de veneno, era un lugar bien preparado para recordar esas celebraciones de ese tiempo. Esto estaba ya preparado por Dios. Fíjense, esto es muy importante, esto es una parte importante que tal vez muchas veces se nos ha pasado. Yeshua nace en tiempo de la fiesta de Sucot y se le aparece unos ángeles a unos pastores. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto se hacía durante el otoño, no en invierno. Los pastores, cuando velaban y guardaban su rebaño, era precisamente en este tiempo, no en diciembre. En diciembre hay nieve en Israel. Por tanto, no van a poder estar con sus ovejas. En diciembre las ovejas están todas guardadas en los pesebres. Por lo tanto, si era un pesebre, en diciembre iba a estar lleno de ovejas, lleno de cabras, lleno de animales, no iba a haber lugar, no iba a haber espacio. En este tiempo, los pesebres, los suca, estaban vacíos. Y los pastores podían cuidar sus rebaños. Pero esto es lo más interesante. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Cuándo es que vimos que esto ya había acontecido? Cuando el pueblo salía de Egipto, la gloria del Señor los rodeaba y los resplandecía. Cuando recibía la Torá, Moisés en el monte Sinaí, la gloria del Señor los rodeaba. Cuando se inaugura el templo en Jerusalén, el templo de Salomón, la gloria del Señor los rodeaba. Cuando aparece otra vez acá dice esa gloria, acá cuando se le va a decir el anuncio del nacimiento del Rey de Reyes, la gloria del Señor los rodea otra vez. ¿Por qué? Porque estas personas, esto es lo que esperaban. Dios no se le aparece con ángeles a cualquiera que está pensando en otra cosa. Hay que entender muy bien que cada vez que un ángel se le aparecía a alguien, es porque ese alguien estaba orando o esperando algo de Dios, meditando en la palabra, escudriñando la Escritura. Lo mismo, eso hizo Daniel, eso hicieron también, eso estaba haciendo María, eso estaba haciendo Cornelio, estaban orando, clamando. También eso estaban haciendo estos pastores. Señor, ¿cuándo vas a enviar tu salvación
a nuestro pueblo. Ellos sabían que la profecía decía que en tiempos de Sucot iba a nacer el Mesías. Está escrito en Malaquías, ¿no? Capítulo 5. Que en Belén de Judá iba a nacer el Rey de Reyes. Era profético estas cosas. Entonces aparece ahora este mensaje precisamente a personas que estaban esperando. Ahora, fíjese lo que le dicen los ángeles. Fíjese usted. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. En hebreo es beforá, promesas de un hogar, promesas de un reino, que será para todo el pueblo eso. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido, Rey, soberano. Eso es Cristo. Cada vez que ustedes dicen, creo en Cristo, me someto a Cristo, quiere decir que Él es Rey sobre su vida. Y un Rey tiene sus leyes, sus estatutos. No puede ser que ustedes se sometan al Rey, pero rechacen sus leyes. Es un poco raro ese reino. Dice el Señor. Después, esto es importante. Esto servirá de señal. Muy importante. ¿Cómo van a reconocer que este niño es el linaje de David, el Salvador, el Rey de Reyes, el ungido, el Cristo? ¿Cuál va a ser la señal que les va a demostrar que esto es cierto? ¿Qué dice ahí? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, en una azúcar. Eso es la señal. Nosotros pensamos, ¿pero qué señal es esto? Para mí no hay ninguna señal. Para los que esperan la Escritura, para los que leen la palabra, para los que están esperando que la Escritura se cumpla, esto es una señal. ¿Qué creen? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos esperando la segunda venida del Mesías. Por eso nuestras señales son la azúcar. ¿Cómo puede saber Dios quiénes le están esperando y quiénes no? Cuando aplican lo que está escrito. Amén. Por eso están las fiestas bíblicas. Eso es lo que Dios está viendo nuestros corazones. La señal para los ángeles sería la azúcar. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El tiempo del nacimiento del Mesías era el cumplimiento de gran alegría, de gran festividad, porque era tiempo de Sucot. ¿Qué se hacía en Sucot? Se estaba triste, se estaba alegre, se estaba feliz. ¿Por qué va a ser otra vez gran felicidad el tiempo de Sucot? Porque el Mesías, el Rey, va a venir a habitar para siempre con nosotros. Ahora venía para habitar temporalmente con su pueblo, temporalmente. Por eso vino como azúcar. Sigamos. Presentación de Yeshua al octavo día. La fiesta de Sucot comienza el primer día, ¿no? El 15 es el primer día y hay 7 días de celebración y al octavo día es el día de gran fiesta. Precisamente Yeshua fue presentado al octavo día al templo para ser circuncidado. Está representando el octavo día, el tiempo en que Él va a venir a morar para siempre. Presentado en el templo. Y fíjense lo que pasó cuando se le presentó en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Originalmente es Yeshua, que significa nuestro Salvador, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Declaración de Simeón. Él le tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, esto es cuando está siendo presentado Yeshua, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, Torá, Salmo, Profeta. Cuando dice conforme a tu palabra, tenemos que referirnos que Simeón leía la escritura, ¿no? Porque si habla conforme a tus visiones, conforme a los sueños que he recibido, sería otra cosa. Quiere decir que él sabía que este era el tiempo en que tenía que nacer el Mesías conforme a lo establecido por la palabra, por las escrituras. Y él era alguien que estaba esperando la escritura y Dios le está mostrando esto. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz y para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Revelación a los gentiles. ¿Qué es lo que se le tiene que revelar a los gentiles?
¿Saben qué es lo que se le va a revelar a los gentiles a través de Yeshua? Que ustedes son, que nosotros somos su pueblo también. Porque nosotros hasta ese tiempo, los gentiles hasta ese tiempo pensaban, nosotros no somos pueblo de Dios, somos gentiles. Pero a través del Mesías vamos a ser incorporados y se nos va a revelar. No es que se nos va a obligar a venir, se nos va a revelar que somos parte de este pueblo. Y por eso queremos estar con Dios. Eso va a ser el Mesías, nos va a devolver la identidad. Yeshua es nuestra azúcar y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, fíjense lo que decía Juan, dice que aquel verbo, esa palabra que antes circulaba en el corazón de los hombres, fue hecho carne y habitó. ¿Qué significa la palabra habitó? Puso su tabernáculo, puso su suca, puso su morada temporal entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuándo aparecía la gloria de Dios? Cuando aparecía la presencia, la habitación de Dios. Así como Dios quería morar con su pueblo en tiempos del tabernáculo, Yeshua quería morar con su pueblo en este tiempo. Entonces necesitaba un tabernáculo, un cuerpo. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más textos. Yeshua nos preparó morada celestial. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yeshua, ¿qué está haciendo ahora? Está preparando morada, pero ya no una morada temporal. Ahora tenemos una morada temporal. El apóstol Pablo decía esto, que estamos habitando en tabernáculos temporales, pero nos espera una celestial. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Continuando. Yeshua restaurará el tabernáculo caído de David, eso es muy importante. El propósito del Mesías, del Cristo, es levantar otra vez lo que David ya había establecido, el templo y las 12 tribus de Israel. Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, esto es lo que ya está ocurriendo en Hechos, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nombre quiere decir vivencia. Cuando Dios toma pueblo entre los gentiles, los toma para que vivan conforme a su voluntad. Hay que entender esto. La palabra nombre en hebreo es shen, que quiere decir vivencia, aptitud, característica. Eso es nombre. Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Una vez más, vean ustedes que cuando se reúnen los apóstoles para debatir un tema, ¿qué utilizan para salir de conclusiones? Los profetas están diciendo. ¿Qué dicen los profetas? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, reino del Señor que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Se había caído el tabernáculo de David, su reino, por causa del pecado. Por causa del pecado de Roboam, ya habíamos visto todas esas cosas. Pero dice que va a venir alguien que va a restaurar. Para que el resto de los hombres, que dice ahí, busque al Señor. No es que nosotros le busquemos. Los hombres busquen al Señor. Nosotros tenemos que averiguar qué quiere, cómo quiere que andemos. Así está escrito ahí. Dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Segunda de Corintios 5, dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, Pablo dice, por nuestra vida, morada terrestre, un tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando venga Yeshua por segunda vez, los que estén muertos resucitarán con nuevo cuerpo y los que estén vivos serán transformados, dice. Así dice el apóstol Pablo. Ya no van a tener este tabernáculo que es débil, que se deshace. Van a tener un tabernáculo hecho por Dios, como habíamos hablado en Yom Kippur. Nuestro cuerpo que tenemos actualmente, ¿quién nos dio?
¿Quién nos había dado este cuerpo? ¿De dónde vino este cuerpo? De nuestros padres. ¿Sí o no? Este cuerpo nos dio nuestros padres, salió de nuestros padres. Claro, con la ayuda de Dios. Pero el cuerpo que va a venir después ya no va a ser con la ayuda del Padre. Va a ser hecho por Dios, como era el de Adán y Eva. Dios los hizo. Dios va a formar. Eso está escrito en Ezequiel 37. Formaba desde los ligamentos, tuétanos, todo. Unía los huesos. Va a ser un cuerpo preparado por Dios. Entonces lo que Dios prepara va a ser diferente. Sigamos. Hebreos 11. Esto es muy importante entender, profecías de esos tiempos. Por la fe habitó como extranjero, está hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, suca. Abraham tenía la fe, dice. ¿Qué es fe? Fidelidad a la palabra. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Espero una morada eterna, aunque no la veo. Y por eso dice que fue y habitó. Puso su morada temporal en la tierra de Israel, que era tierra ajena, pero esperando que un día iba a ser su tierra y que el que le iba a dar la morada, ahí iba a ser el mismo Dios. Con la misma promesa. ¿Qué dice? Porque esperaba, ¿qué dice ahí? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, tabernáculo celestial. Él puso su tienda en Israel, no porque quería vivir toda la vida en tienda. Puso su tienda porque sabía que Dios ahí iba a enviar su morada celestial. Y eso vamos a ver enseguida en la Escritura. Apocalipsis 20. Ahora vamos a ver un video sobre Apocalipsis 20 que se trata del milenio. ¿Qué va a ocurrir en el milenio? ¿Cómo va a arrancar? Ustedes pueden ver en su Biblia Apocalipsis 20 o si no miran el video que solamente va a ser una leída mostrando algunas imágenes. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 20 rápidamente para entender qué va a pasar. Eso es, el Apocalipsis capítulo 20 habla acerca de lo que va a ocurrir
durante el milenio, durante los 1000 años. Después de que los 1000 años se cumplan, sí, ya va a venir la restauración. Continuemos entonces, ya parte final. El tabernáculo celestial desciende del cielo. ¿Por qué el tabernáculo celestial no puede descender todavía ahora? Ni no va a descender en el milenio. Porque falta a solucionar todas las cosas, falta purificar la tierra. Los 1000 años serán para purificar la tierra, donde el Mesías va a habitar ya eternamente, porque después va a seguir ya en la eternidad, ¿no? Esto es muy importante. La primera resurrección es bienaventuranza, dice. Porque los que tienen parte en la primera resurrección van a reinar con el Señor 1000 años. Pero los que no tienen parte en la primera resurrección van a levantarse después de los 1000 años. ¿Pero para qué van a levantarse? Para ir en contra de Dios. Yo quiero que aclaremos bien, ¿no? ¿Qué es ir en contra de Dios? ¿Cómo podemos saber que alguien va en contra de Dios? ¿Cómo se identifica a alguien que va en contra? No es que alguien que dice, maldito Dios, ni nada. Dios dejó el camino para seguirle. Dios dejó la línea, su escritura, su palabra, su Mesías, su Rey. Ir en contra de Dios sería ir en contra de estas cosas. Su palabra, su Mesías, su reino. Eso es. Entonces, cuando se levante esta persona, van a querer continuar. ¿Dónde está ese Mesías? ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está esa palabra? Quiero ir en contra. Por eso, con furia van a levantar. Y van a tener a alguien que los incentiva. Se llama Satanás. Actualmente lo está incentivando y él va a ser apresado 1000 años. Cuando sea suelto, va a volver a buscar a su gente. Va a levantarse con su gente. Y va a ir en contra del pueblo de Dios. Y ahí sí va a ser la destrucción final. Todo esto, ustedes vieron Apocalipsis 20, está detalladamente, pueden leer. ¿Y qué pasa después? Al final vemos un tabernáculo celestial. Este era el propósito de todo, este era el plan de todo, esta era la imagen verdadera de todo lo que hemos vivido y vamos a vivir hasta este tiempo. Este tabernáculo celestial, el anhelo, el deseo de todos nosotros. Amén. Bueno, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, dice. Yo no les puedo, algunos me preguntan, ¿qué es esto? Explícame. Hay cosas que, Pablo decía que hay cosas que yo no puedo explicar. Pablo decía, ¿y qué creen ustedes? ¿Que yo voy a poder explicar todo? Hay cosas, apenas estoy anhelando llegar al milenio. Esto estamos hablando después del milenio. Entonces nuestro deseo tiene que ser primero, como dice el rey Salomón, temerle a Dios y guardar su mandamiento, y Él hará el resto. Pero nosotros ya queremos como que descubrir todo para ver si me gusta o no me gusta. No va a ser así. Ahora Él solamente me pide, témeme y guarda mi mandamiento. Miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. A ese voy a mirarle. Nosotros nos queda hacer esas cosas. Y yo, Juan, versículo 2 de Apocalipsis 21, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por eso también a la fiesta de Sucot se le dice fiesta de las bodas. Fiesta en donde el pueblo va a unirse con Dios para siempre. Para siempre, ya va a haber la unión. En el tiempo de Pentecostés era el pacto, era el compromiso, era la alianza. En el tiempo de Sucot va a ser la unión, la unificación del esposo con la esposa. En la Biblia, Yeshua daba una parábola de las bodas. El reino de los cielos será semejante a unas bodas. Dice que un padre le preparó a su hijo y que se envió la invitación a los invitados. Pero ¿qué dice que los invitados dijeron? No queremos ir. No queremos ir. No queremos ir a las bodas. No tenemos interés ni en el padre ni en el hijo. Entonces esto le molestó al padre. Ponían excusas, dice. Escuchen bien. Ponían excusas. Tengo esto que hacer, tengo aquello que hacer,
no puedo hacer esto. Así ponen las cosas. ¿Qué les parece el tiempo actual? Mucha gente pone excusa también. No puedo, no tengo, no es posible. ¿Será que ustedes están anhelando esta ciudad celestial entonces? Si esto no es simplemente un capricho humano, es un mandato de Dios, es una ordenanza bíblica, es una manera de preparar nuestro corazón para recibir el milenio y al final el tabernáculo celestial. Amén. Es algo tan importante. La parábola que Yeshua daba era una sombra profética de lo que iba a ocurrir. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice en la parábola? ¿Qué hizo con eso que se opusieron a él? Preparó su ejército y fue en contra de ellos. Esa parábola está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de los tiempos finales en que él va a establecer su mandato con las personas que le siguieron. Y al final fue e invitó a todos los que estaban por ahí. Cojos, ciegos, vagos, mendigos. Porque las bodas ya estaban preparadas, dice. Entonces muchas personas por la religiosidad rechazan las cosas de Dios. Por haber estado tantos años sumiso en religiones, en doctrinas, rechaza la Escritura. No puede ser que tu denominación, tu enseñanza te haga rechazar la Escritura. Eso no viene de Dios. Y se queda con eso. Eso es triste. Eso es muy triste. No está vestido de boda, como dice en la Biblia. Había uno que entró, dice, y le dice, ¿por qué estás aquí y no estás vestido de boda? ¿Qué quiere decir? No había dejado su manera, no había dejado el sistema. Quiere ser parte del pueblo, pero con su manera, con su sistema. No. ¿Qué dice que es la vestidura de la novia? ¿Qué representa la vestidura? Las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, las acciones justas de los santos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto también vio Abraham, también vio Moisés. Por eso tenían la fe. Ahora Juan está viendo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde vimos esto antes? En Éxodo. Dios dijo que háganme un tabernáculo. ¿Para qué pico Dios quiere eso? Yo quiero que ustedes se vengan y se sientan como que están en mi presencia, pero eso iba a ser temporal, porque era sombra de que un día Dios iba a traer su propia morada a el hombre, y para ser su Dios. Aquí está saliendo el Apocalipsis. Entonces eso es importante de tener la palabra en nuestros corazones. Amén. La fiesta de Sukkot nos llama a entender que nuestra vida es temporal y que hay algo eterno que estamos por recibir. Es un ciclo. Yeshua nace en tiempo de Sukkot y va a venir a reinar en tiempo de Sukkot. Va a dar la vuelta al reloj y después ya arranca el reino eterno de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo. En síntesis, si ustedes quieren recordar el nacimiento de Jesús, de Yeshua, esta es la fecha ideal. Esta es la fecha indicada. ¿Qué es lo que se celebra el 25 de diciembre? Eso es otro tema, pero son fiestas que no son bíblicas. A partir de ahora, alegría, felicidad, aunque reposemos nuestro corazón. Cada día, cuando lleguen a su casa, sientan alegría, sientan que están en 7 días de alegría. Sientan eso en su corazón. Y el octavo día